Bien, arrancamos entonces con la corrección del taller de repaso 1, donde vamos a ver toda la parte de biología eh, del principio, esa que ya nos olvidamos, esa que ya ni nos acordamos dónde estaba. La unidad 1 vimos la composición química. Vimos todo lo que eran las moléculas orgánicas, que de hecho muchas de ellas las van a ver de nuevo en química, pero esto lo necesitamos para lo que viene después, que era toda la composición de la membrana celular y nutrición, así que por eso es que se los damos en la unidad 1. ¿Qué diferencia había entre un triglicérido, un fosfolípido y un glucolípido? ¿Qué diferencia había? ¿Cómo estaba formado un triglicérido? Por un glicerol y 3 ácidos grasos. Perfecto, un glicerol, 3 ácidos grasos. ¿Un fosfolípido? Un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo sulfato. Muy bien. ¿Y el glucolípido, Mili? Eh, un glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidratos. Muy bien, perfecto. O sea que todos tienen una base de glicerol con ácidos grasos. Lo que va cambiando es si tengo 3 ácidos grasos, 2 y algo más, que esos dos puede ser 2 y un fosfato, por ejemplo, o si tengo un ácido graso y un glúcido unido. Y por ejemplo, el fosfolípido, ¿dónde lo encontrábamos? ¿En qué lugar lo podíamos encontrar? En la membrana. Muy bien, perfecto, en la membrana celular, formando la bicapa fosfolipídica. Y por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar un triglicérido? En los colesteroles. Muy bien, perfecto, formando parte de, por ejemplo, a ver, lo vieron en digestivo. ¿Cómo se llamaban? Esas Los kilometrones. Muy bien, perfecto, muy bien, las lipoproteínas. ¿Y los glucolípidos? ¿Dónde los encontrábamos? Por ejemplo, los encontrábamos en la capa externa o en la cara externa de la membrana celular, porque los glucolípidos y las glucoproteínas formaban algo que se llamaba glucocálix, que servía como receptor y reconocimiento de las sustancias. El glucocálix, que se encontraba en la cara externa de la membrana, estaba formada por glucolípidos y glucoproteínas. O sea que ahí podíamos encontrar a los glucolípidos. ¿Qué estructura tenía una proteína? 4. Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Cómo estaba formada la primaria? Vamos, chicos, si esto lo tienen escrito, una secuencia de aminoácidos, perfecto. Es decir, era la unión de un aminoácido con otro, con otro, con otro. ¿Cómo se llama el enlace que une un aminoácido con el que sigue? Polipéptido. Peptídico. ¿Y el Peptídico. polipéptido? Acuérdense, está muy bien lo que estás diciendo, Dai. Vos acordate que nosotros por ahí mal usamos la palabra proteínas. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos proteína a todo. Y la realidad es que no es así. Creo que se dejó, a ver, no está bien. La realidad es que no todo es una proteína. Entonces, una proteína, yo le llamaba proteína cuando tenía más de 100 aminoácidos. A eso le llamo proteína. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque el polipéptido era una estructura que tiene menos aminoácidos
que una proteína. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, si se acuerdan, nosotros vimos que teníamos un dipéptido, tenía 2 aminoácidos, un oligopéptido tiene de 2 a 10 aminoácidos, un polipéptido, ahí está, de 10 a 100, y la proteína más de 100. O sea que en realidad el polipéptido es una estructura que tiene, perdón, no sé qué toqué, es una estructura que tiene entre 10 y 100 aminoácidos. Es más pequeño que una proteína. La proteína tiene que tener más de 100 para llamarse proteína. Si no es un polipéptido. Eso es un polipéptido. Es una estructura formada por entre 10 y 100 aminoácidos. Pero el enlace que une un aminoácido con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue, se llama enlace peptídico. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien. Sí. Entonces, ya vimos la estructura primaria. Secundaria, Estaba hablaba como en hojas. muy bien, podía ser una hélice, alfa hélice, o plegarse como una hoja y se llamaba beta plegada. Terciaria, Tenía forma globular. muy bien, unión del alfa y la beta. ¿Y la cuaternaria? Cuando son ¿Qué era? varias cadenas. 2 o más cadenas polipeptídicas. ¿Cuál era la diferencia entre una glucosa alfa y una glucosa beta? Porque las dos son glucosa. Las dos tienen 6 carbonos. ¿Cuál era la diferencia? La, la posición del oxidrilo. ¿En qué carbono? Muy bien, en el carbono 1. Cuando el oxidrilo estaba arriba, ¿cómo se llamaba? Es beta. Muy bien. ¿Y cuando estaba por debajo? Alfa. Perfecto. Muy bien. Acuérdense que la glucosa en solución acuosa es cuando puede tener estas dos formas, alfa y beta, que están en equilibrio. Entonces, ustedes, cuando escriben la molécula de glucosa lineal, también la pueden escribir a la glucosa en forma de anillo, es decir, en forma cíclica. Ya lo van a ver en química orgánica, que la glucosa puede adoptar una forma ramificada o lineal o una forma cíclica, que es cuando yo la veo como un anillo. Siempre tiene 6 carbonos, eso no cambia. Siempre la glucosa va a tener 6 carbonos. Lo que cambia, por ejemplo, entre la alfa y la beta es la posición del oxidrilo. ¿Por qué el ser humano no puede digerir la celulosa? No somos capaces de romper las cadenas de glucosa. A ver, No tenemos enzimas. bueno, a ver, ¿cómo está formada la celulosa? Por glucosa unida como en enlaces, ¿cómo se llamaban esos enlaces? Beta 1, 4. Entonces, ¿por qué no puedo digerir celulosa? Porque no tengo enzimas. Porque, a ver, el almidón también es un polisacárido formado por moléculas de glucosa. ¿Y por qué puedo digerir almidón y no puedo digerir celulosa? Si los dos están formados por moléculas de glucosa. Más allá de que Porque tienen una tenemos estructura enzima para el distinta. almidón. Porque queda ahí, perdón. Tenemos enzima para el almidón. Exacto. Tengo la milasa en la boca, tengo la milasa pancreática. Entonces, la celulosa para nosotros es indigerible justamente porque no tengo la enzima. Un rumiante que tiene las enzimas para poder digerirla, la puede digerir. O sea que el tema es que nosotros no contamos con esas enzimas. Vamos con la 2, la parte de célula. Para la biología, el avance de los microscopios fue fundamental para poder diferenciar sus compartimentos y organelas.
¿Qué diferencia hay entre la magnificación y la resolución? ¿Qué La era la magnificación? magnificación es la que relaciona la imagen con el objeto, con su tamaño. Muy bien. ¿Y la resolución? Es la mínima distancia entre dos puntos de manera que pueda distinguirse como dos objetos por separados. Exactamente, está relacionado con la definición de la imagen. Es decir, cuando uno tiene poca resolución, es porque tiene poca definición la imagen. ¿Cómo podemos diferenciar un microscopio óptico, electrónico de transmisión y electrónico de barrido? Primero, un microscopio óptico, ¿cómo funciona? Con lentes, que solamente pueden ampliar la imagen 1000 veces. Pero está perfecto. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que atraviesa la muestra? Ustedes agarran, no sé, quieren analizar un tejido, hacen un corte determinado, lo ponen en un portaobjeto, lo cubren y lo miran al microscopio óptico. ¿Qué es lo que atraviesa la muestra? Una luz. Exactamente. Es decir, en el microscopio óptico, lo que atraviesa al preparado es una luz. Atraviesa el preparado, una lente de vidrio, entonces la lente desvía la luz, entonces la imagen se magnifica. Y en un microscopio electrónico, ¿qué es lo que atraviesa el preparado? ¿O qué es lo que se enfoca sobre la superficie del preparado? Como haces de electrones. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre el microscopio de electrónico de transmisión y de barrido? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el microscopio de barrido no atraviesa la muestra, sino que hace como un barrido general. Entonces el de barrido me, me da más que todo una imagen tridimensional. Si bien tiene una resolución limitada, porque no puedo ver tamaños tan pequeños con el de barrido, me permite ver imágenes en 3D. Entonces, por ahí, si quiero ver algo que no sea tan pequeño, por ahí me conviene verlo en relieve, sí, depende de lo que necesite, obviamente, pero a ver, a lo que voy, eh, no me permite ver pequeños, o sea, tamaños tan pequeñitos el de barrido, pero me permite ver una estructura tridimensional. ¿Se acuerdan hasta qué resolución puedo ver con un microscopio óptico? A 0,2 micrómetros. Muy bien, o 200 nanómetros. ¿Y con un microscopio electrónico? Hasta 0,002 nanómetros, pero en realidad el límite práctico es 2 nanómetros. Bien, seguimos. Coloque verdadero o falso. Los filamentos de actina y microtúbulos del citoesqueleto están formados por proteínas globulares que forman dímeros, pero los filamentos intermedios están formados Dani, por... Dime. ¿no te salteaste el B? Está el de los microscopios y abajo está el B. Sí, para. Mala mía. Mala mía. Sí, me salté el B. Sí, mala mía. Perdón. Miren, en este, que de hecho encima es más importante. De acuerdo a las organelas celulares, encontraremos más cantidad de RER en un hepatocito, en un glóbulo rojo o en una célula pancreática. En una célula pancreática, Bien, a eso pasé a algunos grupos y los ayudé. ¿Por qué? porque va a sintetizar enzimas y hormonas. Muy bien. Y las hormonas encima, valga la redundancia, las hormonas son proteicas. Entonces, obviamente, el RER, al encargarse de sintetizar proteínas, yo voy a tener más RER en los lugares donde más proteína necesite. Y un glóbulo rojo, ¿por qué no tiene RER?
Porque no tiene organelas. Muy bien, Belu, porque cuando llega a la madurez, expulsa su núcleo, expulsa su citoplasma, expulsa sus organelas. Habrá más mitocondrias en una célula gástrica, un miocito o un glóbulo blanco. Un miocito, Porque porque se encarga de las contracciones del músculo, entonces necesita más energía. muy bien, y justamente, como dice ahí, la mitocondria es la que más, o sea, produce ATP y a más mitocondrias, más energía me va a aportar. Encontramos más REL en la corteza suprarrenal, en la médula o en la hipófisis. En la corteza, ¿Por qué? porque va a sintetizar los corticoides. Muy bien, ¿y los corticoides qué tienen que son? Son lípidos, Es decir, son derivados de son hormonas esteroides. esteroideas, perfecto, es decir, son hormonas esteroideas junto con las hormonas sexuales. ¿Y la médula? ¿Qué hormonas producía? Adrenalina y noradrenalina. Perfecto. ¿Y la hipófisis? La folículo Adenohipófisis. tubular, de la FSH, Muy la bien, la tiroides. FSH, la LH, la somatotrofina. Muy bien, entonces, en este caso pasa lo mismo. El REL sintetiza lípidos. ¿Y qué más hacía el REL? Además de sintetizar lípidos. Desintoxicación. Entonces, ¿en qué células voy a tener mucho REL? No está esa pregunta, pero hagamos la relación. Los hepatocitos. Exacto. Ustedes siempre acuérdense, según la función de la organela, es donde voy a tener más. Porque si yo necesito, por ejemplo, proteína, voy a tener más RER. Si necesito desintoxicar o sintetizar lípido, voy a tener más REL. Y así. Lo mismo que por ejemplo, el tema de los peroxisomas, que hace procesos oxidativos. También, ¿dónde voy a tener más? En el En hígado, el en los hepatocito. hepatocitos. Exactamente. Muy bien. Coloque verdadero o falso. Los filamentos de actina y microtúbulos del citoesqueleto están formados por proteínas globulares que forman dímeros, pero los filamentos intermedios están formados por dímeros de proteínas fibrilares. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Ay, A ver, vamos por partes. Los filamentos de actina, ¿cómo se llamaba la proteína que lo forma? Actina. Y formaba dímeros, y es verdad que son proteínas globulares. El filamento, el microtúbulo, está formado por tubulina, que son dímeros, y también son proteínas globulares. Las proteínas fibrilares formaban a los filamentos intermedios. Eso es verdad. ¿Pero qué estructuras formaban? ¿Un dímero? No, un tetrámero. Es decir, está bien que los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrilares, pero lo que está mal es que no son dímeros, son tetrámeros. No son dos moléculas, son cuatro las que forman a ese filamento intermedio. B. Las vacuolas, presentes en la mayoría de las células vegetales, tienen enzimas hidrolíticas y son muy similares a los lisosomas de las células animales. esa sí es verdadera. Verdadero, muy bien. Acuérdense que la vacuola puede contener agua, desechos, reservas. Los peroxisomas son organelos recubiertos por una sola membrana y junto con las mitocondrias son las organelas que más oxígeno consumen. ¿Verdadero o falso?
Yo estaba ahí con esa, porque es verdad que ocupa oxígeno, pero lo de la membrana no lo encontraba. Está formado por una sola membrana, eso es verdad. Y también es verdad que consumen mucho oxígeno. Obviamente la mitocondria sabemos que sí. ¿Por qué la mitocondria? Porque hace procesos de respiración. ¿Y el peroxisoma? Porque consumirá mucho oxígeno. Y porque forma peróxido de hidrógeno. Porque hace procesos oxidativos. Y para hacer procesos oxidativos necesita oxígeno. Entonces, obviamente, es verdadera. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el peroxisoma tenía enzimas oxidativas y también que formaban peróxido de hidrógeno, y después tenía la catalasa, que te rompía ese peróxido de hidrógeno en agua y protones. Pero ustedes vayan a la lógica, es decir, bueno, la mitocondria, ¿por qué necesita oxígeno? Y porque con el oxígeno hace el proceso de respiración y forma ATP. Perfecto. Y el peroxisoma, ¿por qué necesita oxígeno? Y porque hace procesos oxidativos. Para hacer procesos oxidativos necesita ATP, o sea, necesita oxígeno, perdón. Entonces, son las dos organelas que más oxígeno consumen. Y acuérdense que, por ejemplo, los peroxisomas van a predominar en los hepatocitos, es decir, en el hígado. Completar con las palabras abajo mencionadas, teniendo en cuenta la estructura de cada una de ellas. Cilios, 9 más 2 estructura, pares, igual que los flagelos. bien, cuerpo basal y centriolo, 9 más 0 tripletes. muy bien, acuérdense, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9. Y en el medio, nada. Flagelo procariota, La fibrilla única. muy bien. A ver, ¿para qué servía un cuerpo basal? ¿A dónde se encontraba? Se encontraba en la base de cilios y flagelos, porque el cuerpo basal interviene en la formación de los cilios y flagelos. ¿Y el centriolo? ¿O los centriolos? Esa era la mitosis y meiosis. Porque lo que hacía era organizar el uso mitótico. Y también el centriolo es 3 y hay 9, o sea, hay 9 tripletes. ¿Y el cilio y flagelo para qué servían? Los flagelos para moverse. Y los cilios para eliminar. O sea, para mover partículas. Es decir, para desplazar partículas. Perfecta. Acuérdense que lo del flagelo procariota, ustedes lo vieron en Monera. ¿Se acuerdan? Que había hasta una imagen del flagelo procariota que les contamos que tenía un cuerpo basal, un gancho y el flagelo. El cuerpo basal formaba como un rotor, como un motor funciona. Y ese flagelo estaba formado por una proteína que se llamaba flagelina. Pero el flagelo procariota no tiene cobertura, es un flagelo desnudo, no está rodeado por membrana. El flagelo eucariota está rodeado por membrana. Entonces, al flagelo de la célula procariota se le llama flagelo desnudo. Acá está, 9 más 2 pares, 9 más 2 pares, 9 más 0 tripletes, tripletes y fibrilla única. Empezamos con permeabilidad. 4 variables de las cuales depende el potencial químico de una sustancia. ¿Cuáles eran esas 4 variables? A ver. ¿Cuáles eran las 4 variables de las que dependía el Su potencial polaridad, químico? sus pares, su tamaño. El potencial químico depende de la temperatura, de la presión, de la especie química, o sea, de la sustancia química, y de la concentración en la que se encuentre esa sustancia. A más concentrar, cuando uno habla de condiciones normales de presión y temperatura, como la temperatura y la presión serían normales, entonces la concentración
es la que determina únicamente el potencial químico. A más concentración, más potencial químico tiene una sustancia. 7 procesos en los cuales participa el calcio. Liberación de neurotransmisores, transmisión más? del impulso nervioso, contracción muscular, ¿Qué más? movimiento celular, regulación metabólica, división y crecimiento celular. Falta uno, que también es muy importante. Está muy bien lo que han dicho. Falta uno. Lo vieron en circulatorio. Que permitía, funcionaba como un cofactor para una cascada. ¿Qué cascada vieron en circulatorio? La cascada de coagulación. Exactamente. El calcio también interviene en la coagulación sanguínea. Es más, la liberación de neurotransmisores la hemos visto, la transmisión del impulso la hemos visto, la liberación de hormonas la hemos visto, la contracción muscular la hemos visto, la coagulación la hemos visto. O sea, hemos visto casi todos los procesos en los que participa el calcio. ¿Cuáles son las diferencias entre canales y transportadores? Los ¿Cuál era la canales diferencia? los canales son un conducto que pasa las sustancias sin gastar energía y a Es favor de una decir, gradiente. hacen un transporte siempre pasivo. Bien, son un conducto. ¿Qué son puntualmente los canales? Son proteínas. Muy bien, son proteínas integrales. Perfecto, muy bien. ¿Y el transportador? ¿Cómo puede ser el transporte en un transportador? También es una estructura proteica, pero puedes transportar más de una sustancia, o sea, más de una partícula. Y puede ser a favor de la gradiente de concentración o en contra. Exacto, hace transportes pasivos y activos. Eso es una diferencia. Acuérdense que el transportador tiene sitios de unión a los cuales se tienen que unir las sustancias. Los canales no. Los canales es un conducto por donde pasa, nada más. En cambio, en el transportador hay sitios específicos a donde se une la sustancia que se va a transportar. También los transportadores se saturan y pueden ser bloqueados por algunas sustancias. Los canales no. Acuérdense que los canales, dentro de los canales tenemos canales iónicos, poros, acuaporinas. Y dentro de los transportadores, ¿qué vimos? ¿Qué transportadores vimos? Sin porte, uniporte, antiporte. Muy bien, esa era la clasificación según cómo transportaban las sustancias. Si transportaban dos sustancias juntas en el mismo sentido, dos en distinto sentido o una sola en un sentido. ¿Cómo funciona la rodopsina microbiana? ¿Alguien lo buscó? Estaba en el cuadernillo, ¿eh? ¿Alguien lo buscó? Gracias a la energía lumínica. Funciona gracias a la energía lumínica. Muy bien, Belu. ¿Y qué más? ¿A dónde está? ¿En dónde la encontramos? A esa En la rodopsina. membrana de las bacterias. Muy bien. ¿Y qué transporta? Es un transportador. Funciona como una bomba que transporta, pero en vez de usar ATP, usa energía lumínica. ¿Y qué transporta? Iones. Transporta protones. Muy bien. Exactamente. Transporta protones. Es como una bomba, un transportador activo, que en vez de usar ATP, usa energía lumínica. Eso es una rodopsina microbiana. Mencione la diferencia entre las ATPasa tipo P y tipo F y un ejemplo de cada una de ellas. La tipo P transporta cationes y la tipo F iones. Bien, o sea que transportan iones y cationes la tipo F. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más encontramos? La tipo P, ¿gasta energía o genera?
Genera. Genera energía. La tipo P. ¿Qué ejemplo vimos en tipo P? ¿Qué ejemplo vimos de las tipo P? Me dijeron que transporta cationes. ¿Qué ejemplo vimos? Que la profundizamos, la explicamos. ¿La bomba? La bomba de sodio y potasio. Exacto. Eso es un transportador tipo P. Transporta cationes. Sodio catión, potasio catión. La bomba sodio-potasio, ¿genera energía o gasta? Gasta energía. Exactamente. Los tipo P gastan energía y solo transportan cationes. Puede ser de calcio, puede ser de sodio, puede ser de potasio, puede ser de magnesio. ¿Y los tipo F? Está en la membrana de los procariotas. ¿Y dónde más? No solamente ahí. Y en la mitocondria, el cloroplasto y las vesículas secretarias. Entonces, ¿los tipo F generan energía o gastan? Generan. Por ejemplo, ¿en qué proceso los vimos en la mitocondria? Al tipo F. ¿En la? No te escuché, perdón. La glucólisis. A ver, en la mitocondria, ¿en qué proceso vimos un transportador que generaba energía? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba esa etapa? Cuando se bombeaban protones, previo habían saltado los electrones. La fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa interviene una bomba tipo F. Y en el cloroplasto vimos el proceso muy parecido y se llamaba fotofosforilación, que en vez de ocurrir en la mitocondria, ocurría en el cloroplasto. ¿Cuáles son los distintos mecanismos por los cuales la glucosa puede entrar a una célula? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales puede entrar? ¿Vieron dos? Con importe y sin importe. ¿Sin importe con quién? Sin importe Con con el sodio. sodio. ¿Y cuándo pasaba un sin importe con sodio? ¿Cuando afuera había más glucosa o menos? Menos. Menos. ¿Y qué otro transporte vieron? Uniporte. ¿Y cuándo hay un uniporte? Cuando el potencial químico de la glucosa es mayor extracelularmente. Muy bien, perfecto, muy bien. O sea, uniporte y un sin importe con sodio. Perfecto, muy bien, muchachas, muy bien. Seguimos. De acuerdo a la clasificación de soluciones por su tonicidad, complete según corresponda. El glóbulo blanco es con respecto al agua de mar. ¿Cómo es un glóbulo blanco en el agua de mar? Hipotónico. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque el agua de mar es hipertónica, tiende a entrar el agua dentro del glóbulo. Un paramecium es con respecto al medio al cual vive, Hipotónico. a ver, muy bien, Ani, hipertónico. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros les contamos que en el paramecium siempre el agua tiende a entrar adentro de él. Si el agua tiende a entrar adentro de él, ¿cómo es el medio que lo rodea? Si tiende a Hipotónico. entrar, claro. O sea que el medio es hipotónico. O sea que él, ¿cómo es respecto al medio? Hipertónico. Exacto. Muy bien. La célula vegetal es con respecto al agua con la cual se riega. No supongan que es agua de mar, es agua normal. Hipotónica. A ver, ¿qué Hipertónico. pasa? ¿Qué pasaría si yo riego una célula, una
planta con agua y la célula es hipotónica. ¿Para dónde va el agua? Hacia adentro de la célula. Piensen. Si yo agarro, ustedes me están diciendo que la célula es la hipotónica. Si la célula es la hipotónica, la célula es la hipotónica, y la meto en un medio con agua, ¿qué le pasaría a la planta? Si ustedes me están diciendo que la célula es la hipotónica, se muere, ¿por qué? Porque ¿para dónde iría el agua? Para afuera. Para que el agua entre a la célula vegetal, la célula tiene que ser hipertónica respecto al medio, para que el agua entre adentro de ella. Ahora, ¿qué pasaría si riegan una planta con agua de mar? Se va a deshidratar el agua. ¿Ahí qué le La pasaría a la planta. planta? Ahí sí, ¿cómo es el agua respecto a la célula? Si es agua de mar. Hipertónica. Hipertónica. Entonces, ¿para dónde iría el agua de la célula? Va a salir. Exacto, exactamente. Una solución de cloruro de sodio al 9 por 1000 es, con respecto a la sangre humana, Isotónica. muy bien, perfecto. Completa el siguiente ejercicio. ¿Le salió? No. Completa el siguiente ejercicio teniendo en cuenta los equivalentes energéticos en cantidades de moles de ATP mediante un proceso aeróbico en cada uno de los siguientes compuestos mencionados a continuación. A ver. Ustedes tienen que entender, ¿a alguien le salió este con la cantidad de moles de ATP? ¿Alguien lo pudo hacer? Ah, para Ani, que me hiciste una pregunta y no la leí. ¿Qué parte no entendiste, Ani? Perdón. Mala mía. Escríbeme aunque sea en el chat. ¿Lo de la solución de cloruro de sodio? ¿O las otras anteriores? Ah, el cloruro de sodio, a ver, ustedes tienen que entender que hay soluciones que se las considera, por ejemplo, siempre al agua de mar se la considera hipertónica. Siempre. Siempre a la solución fisiológica se la considera hipotónica. Es un medio hipotónico. A la solución de cloruro de sodio al 9 por 1000 se la considera isotónica con respecto a la sangre. O sea que tiene la misma composición. ¿Se entendió? Es decir, esos son como parámetros. Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, meto una célula en agua de mar, vos ya sabés que el agua de mar, sin que te lo digan, es hipertónico. O meto una célula en solución fisiológica. Vos sabés que la solución fisiológica es hipotónica. Entonces, es como que hay medios que se sabe que tienen un tipo de tonicidad determinado. Entonces, la solución fisiológica al 9 por 1000 generalmente se la considera isotónica con respecto a la sangre humana. Siempre acuérdense que ustedes comparan con un medio o con algo. No es que siempre, pero con respecto a la sangre humana, a la solución fisiológica, se la considera isotónica. Vamos con este. ¿Cómo hago para contar acá los ATP? Ustedes, cuando vieron glucólisis, ustedes vieron esto. Ah, parto de una molécula de glucosa, obtengo 38 ATP. Listo, se acabó. Claro, el tema es que yo no siempre parto de una molécula de glucosa. Puedo partir de otra cosa. Puedo partir de otro compuesto. Entonces, si yo parto de otro compuesto, claramente no voy a
obtener las mismas cantidades de ATP que 38 ATP. Entonces, por ejemplo, 2 moles de ácido pirúvico. Si yo parto de ácido pirúvico, quiere decir que todo esto previo no lo hago. No hago glucólisis, porque ya parto del ácido pirúvico listo. Por lo tanto, acá, esto no lo considero, porque yo ya parto del ácido pirúvico. Entonces, yo acá, cuando hacía glucólisis, obtenía 2 moles de ácido pirúvico. Pero no voy a hacer glucólisis, porque ya tengo ácido pirúvico listo. Entonces quiere decir que cuando yo tengo que contar los ATP, arranco desde acá. Acá, yo decía que cada ácido pirúvico que se convertía en acetil-CoA me formaba un NAD. Un NAD reducido son 3 ATP. O sea que 2 por 3 me daba 6. Por otro lado, el ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA da una vuelta. Si tenía 2 acetil-CoA, daba 2 vueltas. Por eso todo estaba multiplicado por 2. Es decir, el ATP, los 3 NAD y el FAD estaban todos multiplicados por 2. Entonces, si yo tengo que sumar los ATP desde 2 moles de ácido pirúvico, tengo que partir desde acá para abajo, porque no voy a hacer glucólisis. Entonces, si sumo, tengo 6 más 2, o contemos como quieran, 18 y 2, 20, y 6, 26, y 4, 30. O sea que en 2 moles de ácido pirúvico yo voy a obtener 30 ATPs. ¿Por qué menos? Y porque no parto de glucosa, parto directamente de ácido pirúvico, o sea que no hice glucólisis. Directamente hice transformación del pirúvico en acetil-CoA y ciclo de Krebs, nada más. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? Bien. ¿Alguien hizo el que sigue? 4 moles de 3-fosfoglicerato. ¿No? Bueno, miren, ¿cómo sería el del 3-fosfoglicerato? Bueno, ¿cómo sería el del 3-fosfoglicerato? El 3-fosfoglicerato es un intermediario de la glucólisis. Está acá. O sea que todo esto previo no va a pasar. Porque yo parto desde acá. Nada más. Entonces, fíjense que acá yo formaba 2 moléculas de 3-fosfoglicerato y terminaba obteniendo 2 moléculas de ácido pirúvico. En este trayecto formé 2 ATP. Entonces vamos a la relación matemática. Si con 2 moléculas de 3-fosfoglicerato yo formaba 2 ácidos pirúvicos y ahora tengo 4 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿cuántas moléculas de pirúvico voy a obtener? Si con 2 obtenía 2 pirúvicos, con 4, ¿cuántas moléculas obtengo? 4. Exacto. Entonces, si acá, en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, obtenía 2 ATP, con 4 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿cuántos ATP voy a obtener? 4. Muy bien. O sea que allá acá tengo que sumar 4 ATPs, ¿o no? Acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Repito, partí de acá, porque me dicen que son 4 moléculas de 3-fosfoglicerato. O sea que son 4 moléculas de estas.
en 2 moléculas yo obtuve 2 pirúvicos, o sea que en 4 moléculas obtengo 4 ácidos pirúvicos. Y acá, en 2 moléculas obtenía 2 ATP, en 4 voy a obtener 4 ATPs. Entonces, sigo. Acá, en vez de obtener 2 ácidos pirúvicos, tengo 4, me dijeron ustedes. O sea que esto se va a multiplicar por 4, no por 2. Y acá, en vez de multiplicar esto por 2, no voy a dar 2 vueltas a Krebs, voy a dar 4. Porque tengo 4 moléculas de pirúvico que se convirtieron en acetil-CoA. O sea que acá todo lo tengo que multiplicar por 4, no por 2. Entonces, ¿cómo sería la suma? A ver. Miren, tengo 12, 3 por 4, 12. O sea que acá van a haber 12. Acá tengo 18, 20, 24 en total. Pero era multiplicado por 2. Entonces yo en realidad esto lo tengo que multiplicar por 4, no por 2. Tengo que hacer 4 por un ATP, 4 por 3 NAD, 4 por un FAD. ¿Cuánto les da eso? Voy a tener 4. Miren, esperen que lo voy a ir sacando con ustedes paso a paso para que se entienda. Acá, de la conversión de pirúvico en acetil-CoA, en vez de ser un NAD por 2, van a ser por 4. O sea que va a ser 4 por 3, 12. Ahí tengo 12 ATPs. Después tengo, acá, voy a tener 4 por 1 ATP, o sea que tengo 4 ATP más. Voy a tener 4 por 3 NAD, son 12 NAD. ¿O no? ¿Se entiende lo que sí, estoy diciendo? Bien. ¿Cuánto me daría eso? Si los NAD, por cada NAD tengo 3 ATP, sería 9 por 4, chicos. Sería 36 ATP. Por cada FAD tengo 2 ATP, por 4 serían 8 ATP más. Y a eso le tengo que sumar esto que quedó acá, que dijimos, esto de acá, que es cuando el fosfoglicerato se convierte en pirúvico, por cada 2 que se convertían en 2 pirúvicos, me formaban 2 ATP. Si ahora tengo 4 que se convierten en 4 pirúvicos, ¿cuánto ATP dijimos que se iban a formar acá? 4. O sea que le tengo que sumar todo eso, 4. Sumen cuánto les da. Yo también voy a sumar. ¿Cuánto les da? A ver. ¿Cuánto les dio? 64, muy bien, perfecto. 64 ATPs, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo sería el que sigue? Miren, el que sigue es 1 mol de dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato está acá, chicos, pero es una sola. O sea que todo esto, en vez de estar multiplicado por 2, lo tengo que hacer a la mitad, porque todo esto se va a hacer una sola vez y voy a obtener un solo pirúvico. O sea que voy a obtener un NAD acá, solo, voy a obtener, en vez de 4 ATP, 2, acá voy a hacer una sola conversión de pirúvico a acetil-CoA, o sea que voy a obtener solo 3 ATP, y en el ciclo de Krebs voy a dar una sola vuelta, o sea que voy a tener 12 ATPs nada más. Porque por 2 vueltas de ciclo de Krebs me da 24, si hago una sola me da 12. Sumen cuánto da. ¿Cuánto les dio? Sería, acá tengo que sumar 12 de una vuelta a Krebs y 3 que tengo acá, porque hago una sola conversión, o sea, serían 12 más 3, 15. Acá tengo
una sola de estas, no por 2. Entonces serían 2 ATP más, 17. Y por cada NAD, que voy a obtener un solo NAD, me da 3 más, o sea, da 20 ATPs. ¿Se entiende, chicos? Chicos, ¿se entiende? Bien, y el último es el más fácil. ¿Por qué? Porque me dice 2 moles de acetilcoenzima A. Si parto del acetilcoenzima A, no voy a hacer glucólisis y tampoco voy a hacer la conversión de pirúvico en acetilcoenzima A, porque ya parto de acetilcoenzima A y justo de 2 moles, o sea que solamente arranco del ciclo de Krebs. Y como justo el ciclo de Krebs da 2 vueltas y son 2 moles, entonces solamente voy a sumar los moles del ciclo de Krebs, que son 24. Entonces, la última da 24. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Dani, yo la anterior no la entendí muy bien, ¿la puedes volver a explicar? Sí. La de la dihidroxiacetona, fíjate, Belu, Sí. si vos, acá tenés la dihidroxiacetona, que se convertía en gliceraldehído trifosfato, pero es uno solo de estos. Acá vos tenías todo multiplicado por 2 porque usabas las 2 moléculas, pero ahora te están diciendo que es un solo mol. Entonces, todos estos por 2 no van, va la mitad de todo. Vas a obtener un solo NAD, en vez acá de 2 ATP uno solo, en vez acá de otro ATP uno solo, y en vez de 2 pirúvicos, un solo pirúvico. Porque todo esto se hace a la mitad porque usás una sola molécula de estas. Entonces tenés, al obtener un solo pirúvico, vas a hacer una sola conversión de pirúvico en acetil-CoA. O sea que vas a obtener solo 3 ATP. Y vas a dar una sola vuelta a Krebs. O sea que solo vas a obtener 12 ATPs en Krebs. 12 más 3, 15. Más 1 de acá, 16. Más 1 de acá, 17. Más un NAD que te da 3 ATP, 20. Porque todo esto se va a hacer a la mitad. Porque usás una sola de estas moléculas. ¿Se entendió? Sí, Dani, gracias. Bien. Bueno, muchachos, llegamos hasta acá con la corrección por hoy. Ya les voy a decir cómo hacemos la semana que viene, si hacemos primero corrección y después taller, o cómo hacemos. Pero dejamos hasta acá la corrección por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos.